Muy bien. Bueno, mencionabas que uno de los aspectos que no le daban, digamos, la seriedad a las profecías es la frase de que se hicieron para no cumplirse. Cuando se habla de una profecía X que muestra lo que puede llegar a suceder, pero hay una transformación en la conciencia y el corazón del ser humano, ¿no se cumpliría esta frase de que está hecha para no cumplirse? ¿O cuál es el sentido o la falta de respeto que tú percibes en esa frase? Es básicamente no una falta de respeto, es simplemente la demostración de una ignorancia acerca de la información que contiene la profecía. En otras palabras, el que asegure eso no sabe nada de profecías. Es así de sencillo. Para explicarlo, yo puedo poner varios ejemplos. Comencemos por este. La profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, para no citar solamente las que están en la Biblia, porque las profecías no son bíblicas, están esparcidas más o menos en un rango de 12.000 años en todo el mundo. Comunidades ancestrales de Sudamérica y del mundo entero tienen profecías. Los indios Hopi son un modelo de ello. También los mayas son otro modelo y no tienen nada que ver con iglesias o con Biblias. Sin embargo, sus profecías concuerdan con todas las demás. En esas profecías, ahora sí tomando la de los 9 tiempos, dice que la herradura de fuego revienta en lava, que Atlas rompe sus rodillas, que la tierra se moverá como borracho y otorgará al causante su recompensa. Dejemos solo ese fragmento hasta ahí. La herradura de fuego es una cadena de alrededor de 450 volcanes que están en el croquis del Pacífico, en los continentes, sí, pues que tocan ese cinturón alrededor del Océano Pacífico. Si se activa uno de esos volcanes, por dentro están interconectados todos y se activarán también los demás. Y eso ya ha ocurrido. De hecho, está sucediendo. Este año 2022 comenzó con la erupción del volcán Tonga. Y eso fue tan poderoso que se vio incluso desde el espacio. Yo hago la pregunta. Si una profecía dice que ese volcán iba a estallar y como lo anuncia con los demás, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para evitarlo? ¿Rezar? ¿Tomarnos de las manos? ¿Pedirle a Dios que no suceda? O más bien sabiendo que eso va a pasar, entonces trasladarnos a otro punto donde la erupción no nos afecte y nos quite la vida. ¿Cuál de las dos es más inteligente? No es que haya que perder la fe, no es que no haya que orar, no es que no haya que meditar, pero hay que entender que esa no es una respuesta para detener un volcán. Entonces, no, el volcán tiene vida propia y él sabe lo que tiene que hacer y lo hace en respuesta a un montón de procesos que está sufriendo la Tierra. Y no es con buenos pensamientos que se detiene una erupción. Ah, pero si yo me corro para un lado donde la erupción no me asesine, entonces la profecía me salvó la vida. Para eso fueron entregadas. Las profecías son una advertencia, son una voz de alerta, no para que luchemos contra el acontecimiento, sino para que sepamos cómo defendernos de él y preservemos nuestra vida. Si dice que va a haber una tercera guerra mundial, porque lo dicen todas. Jesús lo dijo en Mateo 24. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en diferentes lugares. Hay que leerlo completo. Y yo pregunto, si se hicieron para no cumplirse porque podemos con buenos pensamientos y cambio de conciencia evitarlas, ¿qué les parece si vamos a hablar con Vladimir Putin para decirle que ya deje de devastar Ucrania? Y hablemos con Biden para que no lance la OTAN sobre ellos, que esa es la guerra mundial, que ahorita está en pleno furor. Bueno, yo me pregunto si escuchará Vladimir Putin a una persona como Gabriel Cardona o como cualquiera de los que nos está escuchando. Si no ha escuchado ni al presidente de Francia, que está como mediador, la pregunta es, tenemos que pensar con sensatez y con lógica. La creencia no es buena en asuntos de enfrentar la realidad, pero reconocer la realidad y valernos de nuestra inteligencia sí que es bueno. Eso sí sirve.
Las profecías son un conocimiento de alta inteligencia para que podamos usarla. Básicamente esa es la respuesta al por qué la gente piensa que se hicieron para no cumplirse. Es que simplemente no las conocen, pero al momento en el que las pueden comprender, porque no las rechazaron, sino que las estudiaron, ahí pueden darse cuenta del error en el que habían incurrido y eso es lo que está pasando con mucha gente hoy en día. Bueno, entremos ya de una manera como más frontal en el tema que se quiere profundizar en el día de hoy, que es el reino eterno llega a la tierra. Cuéntanos de qué se trata. Es que es la mejor profecía de todas. Esto es una profecía. Específicamente es de Jesús. Ustedes todos lo sabemos. Así sea que hayamos no leído la Biblia, pero al menos hemos visto alguna película. Que Jesús anunciaba un reino aquí en la tierra y le decía a la gente, bienaventurados, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y antes de él también había un personaje llamado Juan, el Bautista. Y allá en el río Jordán, donde los adultos, no eran nunca bebés ni niños, llegaban a bautizarse, decían que por favor les instruyera sobre cómo llegar al reino de los cielos. Y Juan decía a viva voz, bienaventurados y también arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, al día de hoy, y han pasado 2000 años desde esos acontecimientos, pues tendríamos que decir que la humanidad no ha entendido claramente ese mensaje, porque no se sabe en sí qué es el reino de los cielos. Al mismo Jesús le preguntaban, dinos dónde es, maestro, para poder ir allá. Y Jesús decía, no, el reino de los cielos está aquí ahora. ¿Cómo es que ustedes pueden ver que está abierto el cielo y dicen que va a hacer calor o que hay nubes grises y dicen que va a llover? Pueden leer esas señales, pero parece que no pueden leer las señales que tienen frente a ustedes. El reino de los cielos está aquí ahora. Sí, te propuse que habláramos del reino de los cielos porque este es justo el tiempo en el que ahora sí se puede entender esa información. Yo tendría que hacerles una pregunta a todos los que nos están escuchando a través de este medio maravilloso que tú tienes. Y es si el reino de los cielos es un reino de amor, de paz, de concordia, de equilibrio, de respeto por la vida, de justicia. La pregunta es, ¿será que el mundo ya vive dentro de esas leyes? ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí, qué maravilla, qué justicia, qué franqueza y qué honestidad la que tienen todos los políticos y gobernantes del mundo, podría decir alguno, ¿no? Oh, qué maravilla, no, aquí no hay guerra, aquí todo está en santa paz. Definitivamente este es el reino de los cielos. Yo creo que ante esa pregunta, pues ninguna persona podría decir que eso es así. ¿Acaso no vemos niños muriendo de hambre por las noticias allá en África y también en Latinoamérica? ¿No vemos las amenazas constantes de una guerra nuclear todos los días prácticamente? ¿No vemos la amenaza de enfermedades constantes y el hombre parece que todavía no tiene respuestas ante ellas? Quiere decir que ese reino de los cielos no existe todavía. Aquí lo que hay es un imperio. Yo creo que para empezar a hablar sobre el tema, Marta, es necesario hacer caer en cuenta a las personas que nos escuchan sobre esto. El reino de los cielos tiene un rey, por eso se llama reino. Digamos que ese rey se llama Jesús. Y por eso el Apocalipsis lo cataloga como el rey de reyes y señor de señores. Si en la tierra ese reino no ha llegado, sino que hay un imperio o un reino entre comillas, tiene que ser de otro rey, uno diferente, que no le guste mucho lo que Jesús decía y por eso le lleva la contraria en todo. Y el mundo actual y todo el desastre, la injusticia, el terrible sufrimiento al que se ven enfrentadas las personas en este planeta por cualquier condición que este sistema le impone, hacen ver que ese imperio existe y es real. La profecía que yo he traído para que hablemos hoy, Marta, es sencilla.
la llegada del reino de los cielos a la tierra es tan real que todo lo que se conoce como mundo o sistema en este planeta va a desaparecer por completo. Y eso es lo que las profecías han denominado el famosísimo fin del mundo. El mundo no es la tierra. Ahí hay algo que hay que aclarar porque puede dar lugar a confusiones. El mundo al que se refieren las profecías es el sistema: economía, política, religión, militarismo. Ese es el imperio. Y el Apocalipsis dice que el viejo cielo y la vieja tierra ya pasaron. He aquí uno nuevo, nuevo cielo y nueva tierra. Los mayas lo dicen, un nuevo amanecer. Los hopis lo dicen, un nuevo tiempo. El reino de los cielos viene después de que se acabe el imperio que está aquí. Y a muchas personas que no entienden que eso es una realidad que estamos afrontando y ya está muy cerca, ya empezó, pues no ven con buenos ojos que el mundo se acabe, el sistema. Claro, pues a nadie le va a gustar. Pero cuando ven que hay un reino de paz y de amor que viene después, pero una paz y un amor real, no de creencia, hay algunos que nos hemos comprometido con traerlo a la tierra. Digamos que Niño Nuevo significa eso. Yo me alejo del mundo para traer algo que sea contrario al mundo porque el mundo no me gusta. A mí me gusta es la paz, la armonía. A mí me gustan los árboles. Esa guerra nuclear los va a destruir todos. Yo no quiero que pase. Las profecías dicen que va a pasar. No significa que yo quiera que ocurra, pero yo no lo puedo negar. Es una realidad evidente. Entonces, yo me dedico a defender los árboles que pueda, porque yo quiero que los pajaritos que a mí me gusta ver cantar y volar hagan nido en esos árboles. Y se van a destruir también en esa guerra. A mí me gustan los ríos y todos se van a contaminar por la radiación. A mí me gusta la tierra y ver a los niños jugando en ella y van a perecer por esa guerra. ¿Cómo no luchar entonces por conservar la vida frente a esa realidad? El reino de los cielos lo traen los que se dan cuenta de eso. Y el mundo se acaba con todos los que no creyeron que eso era una mentira. Básicamente ese es el planteamiento general del reino de los cielos. Está pronto, pero implica el fin del mundo. ¿Qué sentido tendría entonces haber creado la tierra, los árboles, los diferentes reinos, si finalmente se van a destruir por la guerra? Ese es el otro aspecto que la profecía toca, que es maravilloso, porque ofrece una gran respuesta. Es que Jesús dijo, y eso está en Mateo 12:42 y Lucas 11:31, que la reina del sur se levantaría porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero resulta que hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Lo establece como un lugar, no como un personaje. Está hablando de un lugar de el mundo. Yo les preguntaría, ¿ustedes han escuchado hablar de Sur Europa o de Sur Asia o de Sur Australia o algo así o Sur Oceanía, ¿verdad que no? Pero ¿han escuchado hablar de Suramérica? El único continente que está fraccionado abiertamente en el mundo y de manera geográfica en tres partes, norte, centro y sur, es América. La reina del sur se levantará. Está hablando de Suramérica. Y tal vez algunos de ustedes de pronto digan que puede haber lugar a otras interpretaciones porque me lo han dicho mucho. Pero ahí es donde está que si no se conoce la profecía, no se puede tener certeza. Tendrían que leer a Parravicini también. Parravicini tiene alrededor de una docena de profecías que hablan de América del Sur como el continente de la esperanza. Y dice que América del Sur será cuna de amor después de la gran llamarada. Dice que la nueva civilización de la nueva América del Sur será refugio de amor después de los tres humos, las tres guerras, y establece a América del Sur y a varios países dentro de ella como un continente de supervivencia. ¿Qué significa todo esto? Que la guerra no destruye todo. Sí, si se cuentan, de acuerdo al estudio de Estocolmo, hay más de 16.000 ojivas nucleares entre Estados Unidos y la OTAN.
y entre Estados Unidos y Rusia, perdón, sin contar las de otros países. Pero es que en esa guerra no estallan todas esas bombas, no alcanzan a estallar. La devastación llega a un punto en el que ya no hay ejército para continuar la guerra. Quiere decir que sí hay un remanente. Remanente significa lo que queda. Hay gente que queda. ¿Quiénes son los que quedan? Los que se dan cuenta estando en Estados Unidos. Oh, no puede ser, estoy en un país que es objetivo militar de Rusia. Yo me voy para otro lado. Ese queda. Y por allá digamos, en España. No puede ser, estoy en un país que es miembro de la OTAN y esto va a entrar en un conflicto terrible que va a devastar este territorio. Yo me voy para otro lado. Y ese se salva. ¿Quiere decir que no se destruye todo? Sí, el Apocalipsis dice que se destruyen algo así como 3/4 de la humanidad. Eso es mucha gente, pero queda una cuarta parte y queda un continente de esperanza. Y al mismo tiempo, los que supervivan serán los más inteligentes, no los más adinerados. Esos se van a ir a meter allá a un búnker debajo de la tierra porque lo compraron y tal vez ya lo tienen pago. Pero las ojivas nucleares podrán con cualquier búnker que esté en Alemania o en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos, que es donde están construidos. Y si no lo derriba el búnker, el cambio de eje terrestre, entonces lo hará con inundación. ¿Cuál es el punto final de todo esto? La destrucción de la que hablan las profecías acaba con el mundo llamado sistema, acaba con la política, se acaban todos los gobiernos, acaba con el poder económico, se acaban todos los bancos y la ilusión del dinero, por lo tanto, desaparece. Acaba todo el poderío militar porque en esa guerra se consume por completo y muchos soldados dejarán sus armas y lo cambiarán por el atuendo civil al ver que no tiene sentido seguir peleando esa guerra. Y acabará el poder religioso porque la gente se va a dar cuenta que no tienen respuestas a este asunto. Ninguna religión hasta el día de hoy ha detenido ninguna guerra. Lo único que dicen es, ojalá que Dios la detenga, pero no pasa nada. Ninguna religión al día de hoy ha detenido el hambre. Ninguna religión al día de hoy ha detenido los problemas sociales de la humanidad. Bajo esa condición también perecen todas. Ese es el fin del mundo. Pero los demás quedan. No se destruye la humanidad. Es la que queda a raíz del entendimiento de estas profecías y de la voz de alerta que son capaces de atender. Muy bien. Invitamos a las personas que en este momento están haciendo sus preguntas que por favor las realice en mayúscula para poder identificarlas fácilmente dentro del chat. Ya vamos a abrir espacio para que puedan tener respuesta a sus preguntas directamente de la fuente. Niño nuevo, entonces, dentro de esa tierra nueva, si la banca mundial cae, ¿cómo se desarrollaría la nueva economía? Eso es una pregunta fantástica. Yo la respondería con otra pregunta. A ver, los campesinos que nos están escuchando, los que les gusta arar la tierra, los que les gusta sembrar semillas. Mucha gente que nos oye le gusta mucho el campo y ha sembrado. Díganme al tiempo de la cosecha, cuando ustedes toman una papa de la tierra, ¿quiénes le han tenido que dejar un billetico de $1 al hueco que dejó la papa? O cuando toman un mango del árbol, ¿quiénes le han insertado una moneda a alguna ranura que tenga el árbol para pagarle el mango? La respuesta es que la tierra nunca ha pedido dinero. El dinero es una ilusión y no se necesita. Voy a decirlo con un término tal vez más directo y un poco grotesco y me lo perdonen. El dinero es basura. Todo el mundo lucha por él. Pero cuando se esté sucediendo esta guerra, la gente ofrecerá sus tesoros a los demás y nadie los querrá. Solo la vida querrán conservar. Lo que tendrá verdadero valor será la comida, porque habrá hambre. Toda guerra trae hambre. Y el dinero no se come. Ahí tenemos una respuesta. La tierra que los más ricos y poderosos han menospreciado, las manos del campesino que están siempre
llenas de tierra entre las uñas, y por eso lo menosprecian también, será el más buscado en ese tiempo. Porque la tierra siempre ha dado de comer a la gente de forma gratuita. La naturaleza está sustentada bajo leyes de amor universal, y esa es la verdadera creación del Padre Eterno. Claro, tu pregunta anterior fue muy buena. ¿Para qué crear un universo tan hermoso y un planeta tan maravilloso como este si va a ser destruido? Es que el Padre Eterno no programa la guerra mundial. De eso podríamos hablar tal vez después. Es que la fuerza que hace la guerra no tiene nada que ver con el Padre Eterno. Tiene que ver con una fuerza oscura que va en contra de la vida, y eso quiere decir en contra del Padre Eterno, pero se disfraza tan bien de saco y corbata que la gente cree que es buena, y se pone túnicas blancas para que la gente crea que viene de Dios. No, no se necesitarán aparatos económicos porque ninguno está sostenido bajo las leyes que fundamentan la vida del universo. Se sustentará bajo las leyes que podemos ver en cómo vive un pajarillo. Miren lo que dijo Jesús. Y así va a funcionar la economía en el reino de los cielos. Miren a los pájaros. Ellos no siembran ni cosechan. Sin embargo, siempre tienen comida en abundancia. Tampoco tienen que alquilar o pagar por el nido que hacen. Y siempre tienen refugio y casa. Mirad los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se ha vestido más bellamente que alguno de ellos. Por lo tanto, vosotros, que valéis mucho más que muchos pajarillos, no os preocupéis por lo que habéis de comer o habéis de vestir. Buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Eso es lo que la humanidad nunca ha hecho, y por eso es que padece hambre y sufre por tener dinero para poder vivir. El dinero no se va a necesitar. La tierra nos dará todo. Y nos aprenderemos a amar por fin, como dijo Jesús. Entonces, si yo necesito ayuda tuya, ya tú no me vas a cobrar por dármela. Anhelarás simplemente servirme. Y yo lo anhelaré también para ti. Y se acabará cualquier tipo de transacción. Lo único que habrá es un amor incondicional que se traduce en servicio sin pedir nada a cambio. Eso anula totalmente todos los bancos. Esa es la respuesta. Bien. Niño nuevo, démonos una vueltica de la nueva tierra con respecto a la política, al aspecto gubernamental. Tampoco se va a necesitar. Pensemos en qué es la política. Bueno, hay muchas cosas que pueden decir desde la filosofía, desde la dialéctica general del mundo y desde las teorías filosóficas que también pues nos enseñan en las universidades. Yo tuve que estudiar todas esas teorías en la universidad. Pero la respuesta sencilla la da un pequeño folleto. Todo el que quiera saber la verdad sobre la política debe leerlo. Yo lo recomiendo ampliamente. Se llama Las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sión. El que no se haya leído ese libro, con el mayor respeto lo voy a decir, es un ignorante acerca de la política. Aunque tenga muchos posgrados, si no se ha leído ese libro, no sabe nada todavía. Ese libro da la respuesta. Es un plan para gobernar el mundo. Y dice claramente en una de sus actas: solamente la fuerza y la violencia son útiles para ejercer un gobierno mundial. Cualidades como la honestidad y la bondad son defectos para un gobernante. Por lo tanto, nosotros tenemos que prescindir totalmente de ellas. A un gobernante le sienta bien aprender a ser déspota e indolente, puesto que esas condiciones les permite aplicar la fuerza sin ningún tipo de sentimiento de culpa, puesto que cualquier atisbo de conciencia o de humanismo es debilidad. Cuando yo leí eso la primera vez me quedé asombrado, no solo por lo canalla y lo perverso que eso es, sino por comprobar que esa es la realidad de las naciones y de sus gobiernos. Claro que se ponen muy bonitos cuando están en campaña, pero cuando ya están en el poder, todos tienen que sujetarse a ese plan
y todos son iguales. Deben tener en cuenta algo, no existe presidente de criterio y voluntad propia, no lo hay. Todos son servidores o títeres de un plan que es oculto y quienes gobiernan los países realmente no son los presidentes. Son una organización que se encuentra detrás de todos los gobiernos y que se hace llamar a sí misma la judeo-masonería mundial. Y son los diseñadores del nuevo orden mundial desde 1776 que se fundó la Logia Illuminati. Pero aún mucho tiempo después, con Malthus, antes, con Malthus, tiene también su principio. Bajo esa condición, esa es la respuesta. Nosotros no necesitamos presidentes de esa categoría. En el nuevo tiempo, hablemos entonces puntualmente, en ese reino del que habló Jesús, que viene después de que esto se acabe, no habrá democracia. La democracia es otro engaño. Es la voluntad de la mayoría sobre una minoría que tiene que ser aplastada. No. Habrá unanimidad, porque la conciencia será de tal grado que seremos capaces por corazón de ponernos de acuerdo en todas las decisiones, porque todos buscaremos un solo propósito y nadie buscará sus intereses particulares. Bajo esa condición no habrá un presidente, habrá consejos de sabios. Otras civilizaciones más avanzadas que la terrestre, que hay millones en esta galaxia, viven de acuerdo a esa manera. El reino de los cielos del que habló Jesús ya está establecido en esos mundos y planetas. De hecho, desde esos planetas han venido los mensajeros que hemos llamado profetas a hablarnos de ese reino a nosotros y a anunciarnos su venida. Ellos están esperando que en la tierra hagamos lo mismo que ellos ya lograron. Ellos no tienen presidentes, sino consejos de ancianos. Ancianos no necesariamente por edad, sino por altura de conocimiento y sabiduría. Y de hecho, muchos de ellos son muy jóvenes en apariencia, pero espiritualmente tienen un gran recorrido y una tremendísima madurez. Y por eso el pueblo reconoce en ellos su sabiduría y necesita y solicita que se convierta en un guía, pero nunca es único. Siempre se comparte con consejos de 12 a 24 ancianos en estos mundos, porque esas son las leyes que rigen los universos. De 12 a 24 soles regentan muchas galaxias. Y esos 24 logos solares protegen y vigilan que nada se salga de la ley dentro de la jurisdicción de ellos, digámoslo de esa manera, que es el universo, la galaxia o el mundo sistémico que vigilen. Ellos lo que hacen es reproducir las leyes universales en su planeta. Y bajo esa condición no existe la discordia. Qué maravilla es que nosotros vayamos a tener la oportunidad por sabiduría, no por creencia, ni porque yo creo que yo soy el mejor y puedo gobernar, si eso se va a acabar, sino por sensatez y humildad, la posibilidad de ser guías del mañana. Muy bien. Me gustaría dar un vistazo a lo que es la educación, la primaria, el bachillerato, la universidad, la educación. ¿En qué quedaría? Ahí me hace rememorar la historia de los indios Hopi. No la voy a contar porque es muy extensa, pero sí voy a tomar algunos elementos para responder esa pregunta que también es maravillosa. En un continente hundido que ellos llamaron Cascara, que para nosotros es Lemuria, aproximadamente 80.000 años atrás todavía estaba en la superficie. En ese continente vivían los iniciales Hopi. Ellos, al enfrentar esta fuerza oscura que es la misma que hoy plantea la Tercera Guerra Mundial, en ese momento y con armas parecidas a las actuales, también nucleares, causaron una terrible, terrible guerra en este continente porque ahí se había instalado la luz de las estrellas en hombres de la constelación de Tauro que vivían en ese continente junto con los terrestres, específicamente pleyadinos. Los pleyadinos son de Tauro porque las Pléyades siguen el curso de Aldebarán, que es esta estrella que corresponde a esta constelación.
Ellos han venido como mensajeros, no como angelitos místicos que aquí se creen, no. Hombres que vienen en naves, pero son como tú y como yo, con físico y con todas las condiciones y cualidades de un ser humano, solo que con un gran conocimiento. Los indios Hopi cuentan que en ese entonces habían escuelas y algo parecido a universidades, que no eran como las academias de hoy en día, sino grandes centros de estudio y formación espiritual y científica para todas las gentes. Toda la gente estudiaba, absolutamente todos, desde los niños. Solamente había 4 ejes temáticos en ese entonces. El primero era la relación con nuestra propia biología y el conocimiento, por lo tanto, de nuestro cuerpo. El segundo era la relación de nosotros con nuestro entorno biológico y espiritual, en el que entraba el planeta Tierra y todas sus formas vivientes. El tercero era el estudio profundo del espíritu y del alma del ser humano y de toda la creación. Y el cuarto, el estudio profundo de los conocimientos del Creador y nuestra relación con Él. Y los profesores en esos colegios, desde que entraban como niños los terrestres, eran hombres de las Pléyades. Personas, por ejemplo, como tú, una profesora de esa escuela, pero era una pleyadina, o una proveniente de esos mundos avanzados del Xielho. Ellos eran los maestros, pero no maestros de estos que se hablan hoy en día, no, simplemente eran los instructores del conocimiento. Todo eso se terminó por el asunto de la guerra que te comento, el continente se hundió y un remanente de esa casta, o más bien de esa civilización Hopi, fue trasladado en naves a América del Sur y Centroamérica. Y allí, en esa ciudad boliviana llamada Tiahuanaco, fue uno de los primeros asentamientos de este remanente que sobrevivió a Lemuria y a su hundimiento. Esta historia te la tuve que contar para poder responder a la pregunta. Nuevamente van a venir estos hombres de las estrellas. Una vez se haya acabado todo este asunto y nosotros por nuestra propia cuenta pudimos levantarnos de ese atraso, ahora sí ellos vienen porque dicen, bravo, por fin sirvieron los conocimientos que les trajimos hace tantos años. Por fin los usaron. Qué maravilla ustedes los terrestres. Ahora sí podemos hablar de tú a tú. Y es por eso que vamos a venir nuevamente con ustedes y vamos a estar cientos de años con ustedes, porque tienen que alcanzarnos a nosotros en nuestros niveles de desarrollo científico, intelectual y espiritual. La educación será impartida por ellos. Nuevamente habrá grandes centros de estudio y universidades. Nuevamente habrá grandes centros de formación científica y espiritual, donde todos aprenderemos a crear formas vivientes y también a cómo convertirnos en creadores universales, científicos e ingenieros cósmicos como ellos ya lo son. Bien, bueno, bajemos un poquito esta información que es bastante profunda, amplia, a lo que puede hacer un ama de casa, un joven que nos está escuchando, un trabajador, un ingeniero, el individuo, para hacer, digamos, realidad ese nuevo reino en su vida particular. Entonces viene la respuesta en esto, que es muy sencillo. El reino que anunció Jesús es el que ya está en todos los mundos que conocen plenamente al Creador eterno, que solamente es uno. Aquí en la tierra hay miles de dioses. Cuenten los que hay en la India, cuenten los que hay en Egipto, cuenten los que hay en Grecia. Un montón de dioses. Pero no, ellos nos han dicho claramente, solo hay uno y no tiene nombre. Pero nosotros le llamamos Padre por la característica lógica de un padre, ¿no? Y le llamamos Padre innominado, porque como no tiene nombre, es eterno y es sin fin. Todos aquellos que conozcan plenamente a ese Padre pueden vivir de acuerdo a las leyes que Él usó para crear el universo y aparece el reino de los cielos primero dentro de nosotros mismos.
Entonces lo voy a explicar de esta manera porque es que es muy sencillo. Realmente es más fácil de lo que habíamos pensado. A nosotros nos toca traer el reino a la tierra. No lo van a traer otros. Ya vinieron a enseñárnoslo. Y lo traemos aprendiendo a vivir de acuerdo a las leyes universales de conciencia, de paz, de amor y armonía que ya imperan en otros mundos. Esa es la única manera. Y si es el ama de casa, el estudiante, el individuo en general, que nos están escuchando ustedes, personas de la tierra, habitantes de este hermoso planeta, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que aborrecer el mundo, porque no se puede servir a dos señores. Eso también nos lo dijeron. Si ustedes aman mucho este mundo, pueden olvidarse de que el reino de los cielos lo vayan a ver. Pero si este mundo les parece que está mal y quieren algo nuevo, ahí es donde entra el anhelo, y por ese anhelo necesitaremos traerlo. El reino de los cielos es de amor. Si quieren traerlo, tienen que dejar el odio de lado. Si están llenos de odio y de resentimiento por dentro, la única manera de traer el reino de los cielos es perdonando, olvidando la venganza, y eso nos traerá la paz. Declinar completamente de los vicios y la corrupción. Todo lo que hagamos repetitivamente y nos dañe se llama vicio. Y si tenemos alguno de ellos o muchos, nos toca abandonarlos, porque vicio es una condición de atraso intelectual, espiritual, porque nadie que sea inteligente hace algo en contra de sí mismo. Y el reino de los cielos está lleno solo de gente inteligente. Los demás no entran. Entonces, el que deja y abandona sus vicios por conciencia propia, ya está conformando ese reino por dentro. También tenemos que dejar de lado y abandonar completamente los apegos, las pasiones y la sin razón. El apego a las cosas materiales. Ay, qué triste que se van a acabar los bancos porque entonces, ¿qué voy a hacer con todos mis millones de dólares? ¿Qué es más importante? ¿Su espíritu, su vida, su futuro o los millones de dólares que al final no sirven para nada porque la tierra no los necesita para brindarle lo que usted necesita comer? Entonces tiene que dejar el apego y comprender que eso era una ilusión. Que lo necesitemos en este sistema es una cosa, pero que yo dé mi vida por esa cosa es diferente. Yo no doy mi vida por eso. ¡Ay, mi carro último modelo! Pues si usted puede tener un carro último modelo, muy bien por usted. Pero que eso valga más que usted, ahí está el error gravísimo de la humanidad materialista. La humanidad materialista nunca verá el reino de los cielos. Disculpen que sea tan franco, pero esa es la verdad. En cambio, la que comprenda que solo el que le da valor verdadero a su ser ya tiene la inmortalidad como herencia, ese puede ver el reino de los cielos. Resumiéndolo todo, Marta, esa pregunta muy, muy hermosa que me acabas de hacer, tenemos que hacer un cambio interior. Pasar del odio al amor, del miedo a la comprensión y de la estupidez a la perfección. Y solo bajo esas condiciones es que nosotros podemos hablar de un reino en el que nosotros estemos y lo podamos ver, porque en definitiva el reino está dentro del hombre y solo el que lo cultive puede llegar a él. Muy bien. Bueno, tenemos ahí el mensaje de Niño Nuevo. Vamos entonces ahora a dar un espacio de interacción con las personas que nos están escuchando para dar respuestas a algunas de las preguntas que están aquí. Betina Carrillo pregunta, dice, ¿nos va a tocar vivir la nueva tierra o será para otras generaciones? Bueno, todas las profecías que refieren el final de los tiempos hablan que ese fin de los tiempos le corresponderá vivirlo a una generación, una sola, no a dos, ni a tres, ni a 10. Estaríamos hablando entonces de cuántos años. Una generación son 100 años, entonces si son dos, son 200 años o 1000 años, si son 10, no. Dice que el fin de los tiempos es un lapso de tiempo relativamente corto, dura unos cuantos años.
Si nos vamos a la profundidad de las 70 semanas de Daniel, que está ahí en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, habla de un periodo final de 7 años, en el que ocurre todo. La guerra, el anticristo, las bombas, el cambio de eje planetario, todo, en un abrir y cerrar de ojos. Si hablamos de 7 años, a nosotros nos va a tocar ver eso. Y siendo que es muy terrible que yo esté diciendo que nos va a tocar ver una devastación de esa categoría, al mismo tiempo está significando que también nos toca ver el renacimiento de la tierra. Y veremos lo que fue convertido en desierto si hacemos este trabajo de cambio interior que estoy diciendo. Podemos verlo reverdecer, porque toda la tierra será restaurada. Es que esos hombres de las estrellas no tienen problemas con eso. Ellos tienen el avance científico para poder reparar cualquier daño que a este planeta se le haga. Pero solamente si hay una humanidad que se pueda rescatar para poder poblar nuevamente la tierra. Pero si todos por corrupción perecen en la guerra, pues no hay nada que rescatar y ellos no tienen nada que venir a hacer aquí. En definitiva, esa es la respuesta. Nosotros con estos ojos que tenemos y con estos oídos que tenemos, vamos a ver y a escuchar el final de los tiempos y a ver el nuevo tiempo. Pero ojo, ese nuevo tiempo nos toca ganárnoslo, nos toca luchar por él, nos toca ser merecedores de él. Bueno, ahí tenemos. Ángel Rodríguez Díaz dice, ¿cómo es que va a haber una purga a nivel mundial, pero Latinoamérica está exenta si también hay corrupción y maldad? Ah, muy buena pregunta. Lo que está exento, si es que esa palabra cabe, usémosla entre comillas, porque no es que esté exenta. Aquí, digamos que el daño colateral de toda la guerra se va a sentir. Es que el mundo se va a acabar en toda la tierra. A ver, para que no haya confusión. El sistema de 4 poderes se va a acabar en toda la tierra. No es que se va a acabar en Europa y en América Latina, no. Eso significaría que los bancos se acaban en Europa y aquí siguen en pie. Eso no tiene sentido. El sistema completo se acaba en todo el mundo. Claro, que aquí no caen bombas nucleares es otra cosa y eso es muy bueno. Pero habrá territorios que se afectarán por la radiación, que viaja con el aire. Las inundaciones harán que el mar entre y barra muchas costas de América del Sur. Quiere decir que un buen lugar para refugiarse no serán las zonas turísticas que hay hoy en día, mucho menos las islas. No. Todo el interior se convertirá en el eje central de la supervivencia de esos inteligentes que se dieron cuenta que si no llegaban a este lugar desde cualquier parte de Europa, Estados Unidos o del mundo, pues no tendrían una oportunidad de ver ese futuro del que hemos hablado. Entonces no es que esté exenta. Estos cambios van a tocar la puerta de todos los habitantes de la Tierra sin excepción alguna. Lo que sí tenemos que clarificar es que a diferencia de los otros territorios, aquí no habrá una devastación que barrerá con toda la vida. Por eso es que podemos refugiarnos aquí. Y si tenemos la inteligencia del reino de los cielos, no solo nos vamos a refugiar para sobrevivir a la guerra, sino que podemos unificarnos para replantear el modelo de vida de manera que no se parezca al actual, porque nos habremos dado cuenta que no servía. Y bajo esa condición haremos nuevas todas las cosas. Esa es básicamente la respuesta. Es un plan de supervivencia. Y bajo esa condición, todo perece si es negativo. Y todo florece en cuanto sea de acuerdo a la verdad. Muy bien. Bueno, María Antonieta dice, buenas noches. ¿Los niños que están naciendo genéticamente modificados son humanos? Bueno, esa pregunta me obliga a hablar del transhumanismo. Y eso es justo lo que está en furor en este momento. Tal vez ustedes no se han dado cuenta y hay muchas palabras que yo no puedo mencionar aquí para que no te vayan a quitar este video o a cerrar tu canal. Pero la persona que hizo esa pregunta sabe muy bien a qué me refiero. La modificación genética daña terriblemente
al ser humano. Pensemos en lo que le han hecho a los alimentos. Nosotros estamos comiendo tomates con gen de cucaracha hace años. ¿No sabían eso? Pues, ¿cómo les parece? Estamos comiendo comida transgénica en el maíz, en la soya, en el trigo, en el arroz. Y les voy a decir una noticia terrible que en Colombia sucedió hace poco tiempo. El ICA, que es un instituto encargado y como autoridad gubernamental de velar por todo el asunto de agropecuario y de semillas en Colombia, hace pocos días mandó a quemar 12 toneladas de semilla original de diferentes variedades de comida, entre ellas arroz, maíz y trigo. Porque este gobierno trabaja por la voluntad y para las grandes organizaciones como Monsanto y DuPont, que son las que tienen la hegemonía de los transgénicos y la modificación genética de la semilla. Cosa que al campesino le toca comprarla para poder sembrar y tener una cosecha. Y ya es ilegal que él pueda preservar parte de las semillas de su propia cosecha para volver a sembrar. Lo castigan con cárcel. Y si le encuentran semillas originales que no hayan sido manipuladas genéticamente, lo condenan porque es un delito en este país. ¿Cómo les parece? Si hacen eso con una semilla para que haya hambre, es que esto es un plan del nuevo orden mundial, que tengamos hambre. Ahora pensemos lo que significa que a nosotros nos manipulen el código genético. En algún momento, si la sustancia con la que nos manipulan el ADN está patentada, el dueño de tal patente podrá decir que también es dueño de nuestro genoma, porque está modificado de acuerdo a la sustancia que él patentó. Y hay muchas farmacéuticas en este momento que tienen esa condición. Entonces, porque la pregunta es muy específica, ¿qué va a pasar con los niños? La respuesta es que tendrán enfermedades. La ciencia médica le llamará enfermedades congénitas. Qué pesar, pobrecito, cosas que pasan en la vida. No, ningún cosas que pasan en la vida. Fue un daño provocado de manera intencional para diezmar la población mundial. Bajo esa condición, no solo los niños, sino también muchas personas están padeciendo de enfermedades, de miocarditis, de enfermedades neuronales, del sistema circulatorio y otras tantas que son hasta muy extrañas y desconocidas a raíz de esta manipulación genética. No nos dejemos gobernar el pensamiento. ¿Por qué aceptamos tan de buena gana un daño tan terrible como este? Como si lo necesitáramos. No, entonces el Padre Eterno se equivocó, nos hizo mal. Nos va a tocar a nosotros los humanos reparar los errores del Padre Eterno porque nos dañó, nos hizo malo el código genético y nos toca arreglárnoslo. ¿Será que eso es así? Eso no funciona así. Bajo esa condición ya tenemos una respuesta. No nos podemos dejar engañar por más tiempo. Es un placer realmente haber compartido contigo, con todas las personas que se nos unieron de los diferentes países y todas aquellas que van a ver el video también en diferido. Te voy a solicitar en este momento tu mensaje de cierre para la entrevista. Que sean grandiosos, porque el Padre Eterno es grandioso y si nosotros venimos de Él, no tenemos por qué ser unos pobres seres humanos condenados a perecer en una guerra que harán otros que son ricos y poderosos. No. Pero si queremos supervivir a esa guerra, nos toca hacer ese cambio interior. Porque si venimos de ese Padre Eterno que es perfecto, ¿por qué seríamos tan imperfectos? Si Él no es corrupto, ¿por qué lo seríamos nosotros? Si Él no es mentiroso, ¿por qué nosotros lo somos? No. Quitémonos todos los defectos. Luchemos titánicamente en contra de nuestras propias vanidades y dificultades y nuestro ego. Y verán cómo aflora una fuerza interior que está dormida. Es una inteligencia inexplorada todavía. Está en el corazón humano. Este habla, tiene voz propia y es más inteligente que la mente. Cuando ustedes lo escuchen hablar, sabrán a qué me refiero. Hagan ese cambio interior hacia el perfeccionamiento humano y espiritual y verán que esa voz comienza a hablar.
Y solo en ese nivel de inteligencia nosotros veremos el reino de los cielos instalado en este planeta. Muchas gracias, Marta, de todo corazón por darme la oportunidad de decir estas palabras en tu programa y a toda tu audiencia también. Un gran abrazo.